Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos, que dirige el doctor Dino Bellorio Clavot, contamos con el doctor Oscar Miguel Taborda, director nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que nos hablará de la participación argentina en la Agenda Regional e Internacional de Químicos y Desechos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y, de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos la oportunidad hoy de tener la última reunión del año de nuestro instituto. Este año hemos tenido una prolífera acción, muchas reuniones, creo que fueron del agrado de todos ustedes, hubo una gran participación y compromiso. Yo quiero aprovechar rápidamente para recordar a todos ustedes que desde el día miércoles 10 de marzo hemos tenido esta actividad creciente, siempre con el apoyo de todos ustedes, con toda la participación que inclusive se vio notada, o reflejada, mejor dicho, en varios de los eventos que hemos organizado, es decir, los propios integrantes y miembros del instituto han participado junto a calificados también invitados, personas muy entendidas y que nosotros hemos tratado de invitarlas y nos han respondido. Por eso decía que el miércoles 10 de marzo habíamos empezado con Daniel Vítolo, con una conferencia sobre cambio climático y pandemia. Eso fue en marzo. En abril, incendios forestales en la Argentina, carácter complejo de la protección legal, una visión también nacional e internacional del tema. Habíamos invitado en esa oportunidad al ingeniero agrónomo Juan Andrés Duro, de la Administración de Parques Nacionales, y se conformó una mesa muy entretenida con Carmen Virasoro, Silvia Coria, el doctor Juan Ciroli, quien los acompaña, para discutir temas que presentaba en ese momento el tema de incendios, que se han mantenido lamentablemente a través del tiempo. Luego, el miércoles 12 de mayo, hicimos una reunión donde se habló sobre la transición energética y el desarrollo, y ahí estuvieron Yamila Castañola y Gabriel Pandolfi, también entendidos en la materia. En junio seguimos con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y con el tema que se tomó ese día fue el cambio climático, nuevamente fue el tema del año, obviamente, y los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí tuvimos la oportunidad de escuchar al ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, Patricio Lombardi, y se formó una mesa de expertos donde estuvieron Leticia Kranifer, nuevamente Virasoro, el doctor Asturias, Laura Lombardi, Silvia Coria. Bueno, hubo el doctor Benedict también, que nos acompaña hoy. Y bueno, seguimos en agosto. Después de esas 4 reuniones empezamos con Leonardo de Benedictis. Él tuvo a su cargo también el tema de los fenómenos meteorológicos, la información periodística y el cambio climático, ver un poco la crisis climática desde ese abordaje. Luego seguimos en el mes de septiembre con herramientas jurídicas ambientales para notarios, o por notarios, y ahí le agradecimos mucho a Leticia Kranifer su aporte con Mario Bianchi, destacado notario del país. Por fin seguimos en octubre, el 20 de octubre hicimos lo que ya empezamos a llamar ciclo de reuniones abiertas, claro, porque en pandemia recurrimos a este sistema o a esta modalidad que nos dio muchas satisfacciones, y ahí tuvimos hace poco tiempo, acuérdense, Hidrovía, el 20 de octubre, y con el aporte de Juan Rodrigo Walsh, Javier Valladares y Toto Coudillán. Y hoy tenemos la suerte de tener otro amigo que nos acompaña en esta ruta por los caminos del derecho ambiental y los problemas climáticos que hoy nos afectan, que es Oscar Taborda. Voy a leer alguna cuestión vinculada a Oscar Taborda, porque no vamos a leer un currículum, pero sí decir que no solamente es abogado de la UBA, sino que es especialista en derecho ambiental con las más altas calificaciones en la Universidad de Belgrano. Tuvo varios cargos importantes que han sido algo así como la ruta que ahora culmina en su cargo de Director Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
sustentable, sostenible, perdón, de la Nación. Recordemos que se desempeñó en el área de la Dirección Provincial de Residuos del OPDS, como director provincial, nada menos, coordinador de gestión de residuos sólidos de ACMAR, bueno, y varias otras capacidades de gestión, y en el ámbito académico, profesor titular por concurso de antecedentes de oposición de Derecho Ambiental y Recursos Naturales en la Universidad de Morón. También profesor de la asignatura Seguridad y Gestión Ambiental de la Universidad 3 de Febrero. Bueno, el currículum de él es muy extenso, también no puedo dejar de recordar que fue coordinador de residuos peligrosos de la Nación y también colabora como miembro de la investigación en materia de residuos del grupo DIRSA a IRIS. También es coautor del curso de basura marina plástica dictado por IRIS Argentina. Así brevemente digo esto porque hoy vamos a dar paso a una presentación de él que tiene que ver, como se anunció hace un ratito, y que tiene que ver en momentos justamente que todos conocemos, donde se está desarrollando un día más de la COP26. Esta COP26 hoy nos da noticias bastante optimistas, pero por otro lado, las palabras que pronunció ayer el director general o presidente de la reunión no es tan optimista en cuanto a los logros que estarían recién escalando muy despaciosamente. Así que creo que en este marco, creo que es importante decir que hay otros ambientes, otros foros donde se discuten por parte de la Argentina y de sus representantes, que se abordan temas que están en otros tratados internacionales y que merecen la atención más allá de nuestra COP26 y que además están implicados en la COP26, ¿no? Por ejemplo, recordamos todo, como me lo recordaba ayer el doctor Tabor, la Convención de Basilea, Minamata, el convenio de Minamata sobre el mercurio. Bueno, sobre estas cosas se va a explayar el doctor Taborda, al cual le vamos a dar el uso de la palabra para no abusar del tiempo, y que él tenga el tiempo suficiente para exponer sus inquietudes, sus labores y su capacidad académica, y luego tendremos un pequeño espacio para las preguntas. Así que, Oscar, te cedo la palabra. Te agradezco mucho y gracias a todos por estar presentes. No puedo dejar de recordar también que nuestro instituto participó activamente en el segundo Congreso Planetario de Derecho Ambiental, y eso también es una marca registrada que ya llevamos varios años en ese devenir internacional. Adelante, Oscar, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Yo, así como dice Dino, no quería dejar de decir que hoy es el Día de la Tradición. Ustedes dirán, y bueno, pero veo acá gente que ha tenido clases conmigo, por ejemplo Gabriel. Aquellos que fueron, que han tenido clases conmigo, saben que yo hago un poco de énfasis en eso, tomando las palabras de la Constitución Nacional y la defensa del patrimonio natural y cultural. Entonces nuestra disciplina no está ajena al Día de la Tradición. Así que me permito saludarlos a todos ustedes como parte de una disciplina que tiene entre sus objetivos el desarrollo y la protección de nuestros valores culturales y de nuestras reservas, no solo naturales, sino también culturales del país. Así que feliz Día de la Tradición para todos nosotros. Siguiente cosa para decir a veces yo, cuando hablo con Dino, cuando hablo con algunos de ustedes, ahí la veo a Silvia Coria, por ejemplo, o cuando hablo con personas, Leila Devia, por ejemplo, es difícil explicarles a ellos lo que significa, en principio, para mí estar en un foro como este. Porque yo estoy en este momento compartiendo esto y tengo la inmensa suerte de poder hablar con ustedes en un ámbito donde hay gente que a mí me dio clases.
que a mí me enseñó a decir. Y a la vez, algo que también es emocionante, en este mismo foro hay compañeros de trabajo mío actual, por ejemplo, la doctora Marisol Díaz Rivera, que es la actual coordinadora de residuos peligrosos. Por ejemplo, está Viviana Allegrini, que ahí dice Viviana Norma Rey, o Kitty Charrier, Margarita Charrier, la doctora Charrier, que forman parte de la cátedra que a mí me toca en este momento del tiempo, del mundo, tener a cargo. Entonces, también son alegrías que uno se lleva, y como en general uno no cuenta las alegrías, me permito contarlas. Dicho esto, vamos al barro. Vamos al tema en forma concreta. Voy a compartir un PowerPoint y por lo tanto les voy a dar una alegría adicional, y es que voy a apagar mi cámara porque el tema de la conexión y la conectividad no suele ser de lo mejor en este barrio en el que vivo. A ver, primero apago la cámara y comparto el PowerPoint que les enseño. La idea de trabajar este tema de Agenda Internacional de Químicos y desafíos a nivel nacional tiene que ver con que, en las primeras diapositivas lo decimos, este es un trabajo, el PowerPoint particularmente, pero el trabajo que llevó a que se pudiera hacer este PowerPoint, que no es un trabajo individual, por eso en ningún lado verán mi nombre, porque yo no me voy a rogar un trabajo que hizo otra gente. Yo participé, pero no fui yo solo. Y es un trabajo que hizo toda la Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos, antes teníamos otro nombre, y en particular algunas personas que trabajan los temas estos de agenda internacional. Aunque no estén presentes a todos, me permito nombrarlos porque me parece un reconocimiento adecuado para personas que trabajan. El licenciado Agustín Hart, sí está presente aquí, la doctora Marisol Díaz Rivera, también trabajó en estos temas toda la gente, todo el equipo de lo que fue el programa especial de químicos y el programa de financiamiento de JEF. Si me olvido de alguien, por favor Marisol, ponelo en el chat, porque creo que no me estoy olvidando de nadie. Bueno, todo eso capitaneado por nuestro actual subsecretario de Fiscalización y Recomposición, el magíster Jorge Echarrán. Nosotros dependemos de la Secretaría de Control y Monitoreo, que está a cargo de Sergio Federovisky, y todas estas cosas se pueden hacer porque hay alguien que tiene la decisión de permitirnos trabajar en estos temas. Entonces, también es bueno reconocerlo y mencionarlo. Una vez mencionada toda la gente que trabajó en esto, voy a pasar con el tema de las diapositivas. ¿Por qué es importante esto de la agenda de químicos? Miren, en los últimos días, podríamos decir semanas, voy a decir algo y me voy a reír y nadie va a entender por qué, salvo dos personas que están acá. Hay mucha gente que está en Glasgow, o estuvo en Glasgow, y que tenemos una compañera de la cátedra que dice todo el tiempo que está en Glasgow. Sí, lo dije. Entonces, estaba en Glasgow y trabajando en los temas importantísimos de cambio climático. Ahora, mientras eso pasaba, la Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos estaba trabajando en otro de las COP que se hizo en el mismo momento. Por eso se nos ocurrió, cuando lo hablábamos con Dino, de cuál podía ser un tema interesante, era mostrar que, si bien la problemática de cambio climático, por supuesto que eclipsa cualquier otra cosa, hay un montón de otras cosas para ser eclipsadas. O sea, no es lo mismo que solo se hable de cambio climático porque es el único tema, a que solo se hable de cambio climático porque es el más importante de 5. Y en este caso yo les voy a hablar de las otras agendas internacionales, pero que tienen que ver con sustancias y desechos. Bien.
Este es el esquema de funcionamiento de la Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos. Fue creada en el 2018 como una dirección de sustancias químicas, se llamaba, sustancias y productos químicos. Por una disposición del año 2020 pasó a ser Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos, y por la decisión administrativa 928 del 2021, logramos, después de muchos años, es decir, después de tres años, incorporar a los residuos peligrosos en el nombre de la dirección. Entonces ahora la dirección se llama Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos. Eso fue una lucha bastante intensa que sostuvimos aquellos que al área de las sustancias y los residuos peligrosos llegamos desde los residuos. Porque claro, en el texto, en el nombre de la dirección, estaba muy reconocida la otra parte, pero no estaba reconocida la parte de residuos peligrosos, que es en realidad una parte sumamente importante respecto del funcionamiento de esta dirección nacional. Bueno, como ven ahí, nosotros tenemos una coordinación de residuos peligrosos, y dos unidades, una unidad de sustancias y productos químicos y una unidad de movimientos transfronterizos. ¿Cuál es la diferencia entre la coordinación y las unidades desde el punto de vista administrativo? La coordinación está creada, reconocida y su titular designado por decisión administrativa. En cambio, las unidades son formas de organización interna que no tienen un reflejo normativo, ¿sí? Ninguna de estas unidades tiene un reflejo normativo. Ahora, lo que sí tienen es claramente identificado su tarea y claramente identificado su responsabilidad. Adicionalmente a estas tres áreas, se incorpora el área de proyectos con financiamiento internacional. ¿Qué significa esto de proyectos con financiamiento internacional? Argentina, como muchos otros países, cada vez que se abre alguna posibilidad de recibir financiamiento internacional para determinadas actividades, puede ser cambio climático, puede ser ciudades sustentables, puede ser para el tema de la GIRSU, puede ser para erradicación de basurales, o sea, hay muchos fondos dando vuelta en el mundo que pueden ser, Argentina podría ser receptora de esos fondos. Para poder hacer eso hay que hacer un trabajo que es muy difícil, y toda la documentación que hay que presentar y la documentación que hay que armar es de mucha complejidad. Nosotros tenemos en Agustín Hart, que lo nombré antes, un especialista en eso, y debo decir que en este ámbito que estamos acá, si bien no había podido contactarse o no había podido conectarse hasta hace un rato, también tenemos una persona que es especialista en eso, que es Leila Devia, ¿sí? Aparte de Agustín, yo tengo la suerte de contar como coordinadora de residuos peligrosos a Marisol, que también es especialista. Entonces, es muy interesante. Por lo tanto, ¿qué pasó con la coordinación, con la dirección? La dirección durante el año 2020 tuvo el financiamiento mediante un programa especial de Naciones Unidas para el tratamiento y para la gestión de determinados contaminantes. Ese programa terminó en marzo de este año, ese financiamiento terminó en marzo de este año, y también tuvimos el proyecto SIP, que de hecho estuvo a cargo de Marisol, y que el financiamiento terminó en el mes de agosto, pero el trabajo continúa y el cierre va a ser el mes que viene, y eso fue tramitado por el Centro Regional Basilea, que está a cargo, y que nuestra interlocutora, afortunadamente, es Leila Devia. Pero actualmente, el proyecto que tiene Argentina y que presentando todo se logró conseguir ese financiamiento, es un proyecto muy importante,
es un proyecto que nosotros internamente solo lo denominamos como SHEF, pero ahora van a ver que le vamos a poner los nombres por ahí. Bien, estas son las tareas que se hacen, los ejes principales de trabajo que se hacen desde la dirección. Se verifica y se trabaja respecto de los convenios multilaterales ambientales, Basilea, Rotterdam, Estocolmo, Minamata, y eventualmente algún otro. Respecto de la gestión de sustancias, monitoreo y vigilancia de sustancias, mercurio, contaminantes emergentes, plásticos, COS, acá no estaba mencionado, pero PCB. Respecto a la gestión de residuos peligrosos, la trazabilidad, economía circular, los tratadores, transportistas, los generadores, que es un tema, la interacción permanente con las autoridades provinciales, con lo que eso conlleva. En un país federal a veces es medio difícil obtener información, pero bueno, uno entiende el rol de cada uno. Control de movimientos transfronterizos, que eso lo hace, vieron que ahí decía UMT, Unidad de Movimientos Transfronterizos, en la anterior, acá, Unidad de Movimientos Transfronterizos. Entonces, eso lo hace la UMT. Y esa unidad de movimientos transfronterizos permanentemente trabaja sobre dos ejes. Un eje fundamental es Basilea, y otro que trabaja mucho con el área de sustancias es el tema de Rotterdam. En todas participa la coordinación de residuos peligrosos. Por eso es tan interesante que en un momento, en el año 2020, Peligrosos haya pasado a esta dirección, y no haya quedado en la otra dirección que era de residuos, donde compartía con residuos domiciliarios, que en rigor tiene mucho que ver desde el punto de vista del nombre, pero nada que ver desde el punto de vista del trabajo. Entonces, que esté en esta dirección nacional es un golazo. Proyectos, estos son los proyectos con financiamiento internacional en ejecución. Yo les conté que el proyecto SIP, de fortalecimiento de capacidades para la implementación del convenio de Minamata en Argentina, después vamos a ver de qué se trata, si bien el financiamiento terminó, o sea, ya no hay personal contratado, todo lo que tiene que ver con la rendición y el trabajo y el cierre del proyecto se va a hacer el mes que viene. Entonces, por eso lo pusimos acá como una de los dos proyectos que están en ejecución. El otro proyecto, que yo les dije que era el proyecto que cariñosamente le llamamos SHEF, es el proyecto de gestión ambientalmente racional de compuestos orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias químicas peligrosas. SHEF es más cortito. Acá me parece que, si bien el ámbito en el que estamos hablando son todos profesionales del derecho, me gusta, esto está bien repasarlo. Recuerden que esto no está hecho para, este PowerPoint no está hecho para abogados, entonces no sientan que uno los subestima, sino que me pareció interesante recordar cómo es el proceso de los acuerdos multilaterales ambientales. Se lleva adelante una negociación, primero se firma, eso debe ser ratificado en el país o no, pero una vez ratificado, ustedes saben que muchos de los tratados establecen un número mínimo de ratificaciones o tienen algún parámetro para determinar en qué momento puede entrar en vigor. Una vez que entra en vigor, para aquellos países que ratificaron, como tuvieron que hacerlo por norma interna, entra automáticamente en vigor. Y después viene toda la situación de la implementación. Porque una cosa es que entre en vigor el tratado y otra cosa es la implementación. Muchas veces la implementación requiere de un trabajo coordinado y extendido en el tiempo para poder llevarlo adelante. Hasta acá se entiende más o menos,
si cualquier cosa pongan en el chat, pero yo no, claro, yo no estoy viendo el chat. A ver, cualquier cosita pongan en el chat, háganme el favor, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa con los acuerdos multilaterales ambientales? En general, ¿qué objetivo persiguen? Y bueno, efectivamente, la protección de la salud, del ambiente, y, a ver, tratar de generar un cambio de hábito en las acciones antropogénicas. En aquellas acciones que la humanidad desarrolla y que por costumbre o por lo que fuere son dañinas, y hay que intentar de alguna manera poner hacer que sean menos dañinas. Normalmente para Argentina la autoridad competente y el punto de contacto oficial suelen ser la Dirección de Asuntos Ambientales de Cancillería, que es el punto de referencia de la gente de los convenios, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como el implementador, ¿sí? O lo que nosotros normalmente llamamos el punto focal. Bueno, también estos acuerdos suelen tener compromisos, objetivos, restricciones, por ejemplo, si restricciones a la importación de X material o lo que fuere, estándares y recomendaciones, planes de acción y reportes periódicos, mecanismo financiero y asistencia técnica. En este caso, el mecanismo financiero y asistencia técnica que nosotros tenemos en un proyecto que tenemos actualmente funcionando es el del CHEF, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y también contribuciones voluntarias y otros. Actualmente en la Secretaría hay otro programa muy importante, un programa que durante un tiempo fue dejado de lado, y que cuando asume esta gestión, el proyecto tenía varios años de no implementación y se había implementado solamente algo así como 30%, y todo en consultoría, que tiene que ver con el tema de la entrega a los municipios de material para la GIRSU, material para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Bueno, en este momento se encuentra casi cumplido el total del dinero que tenía Argentina para gastar, y que lo iba a perder, pero lo iba a tener que pagar, porque ya era dinero comprometido. Ay, perdón, que estaba tomando algo. Bien. Información y sensibilización y evaluación del cumplimiento y la efectividad. Esos son aspectos de los acuerdos multilaterales. Por supuesto que en nuestra dirección nacional, la verdad es que sobre lo que más se trabaja, porque tiene que ver también con el trabajo cotidiano, es la Convención de Basilea, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba la Convención de Basilea? Garantizar el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos. Acá yo marqué algo porque me parece interesante hacer una diferencia, y es lo siguiente. Miren, hay una definición de desecho, ¿sí? Aunque a ustedes les parezca mentira, normativamente en Argentina no hay una definición de residuo. Marisol se debe estar riendo ahora porque es una discusión que tenemos todo el tiempo, no porque uno diga que sí y otro diga que no, sino que nosotros pedimos que el Ministerio de Ambiente haga lo que consideramos que tiene que hacer, es mandar un proyecto de ley respecto de algunas cuestiones, entre las que está el tema de los residuos y las definiciones. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Les pongo un ejemplo. Hay una empresa, por ejemplo, hace, no sé, bueno, un ejemplo concreto y real. Una empresa hace ventanas de un material plástico, ¿sí? Bueno, la rebarba, los desechos, lo que sería voy a decirlo burdamente, pero el acerrín, que no es acerrín, de plástico, lo quiere importar,
¿sí? Una empresa de acá de Argentina quiere importar eso para hacer con una calidad menor otras ventanas, el mismo producto, pero con una calidad menor porque se hace con el descarte de la hoja. Ahora, ¿qué pasa? Si eso es un residuo, si ese trafilado y qué sé yo es un residuo, al pedirle los estudios, obviamente es un residuo peligroso. ¿Y qué dice el artículo 41 de la Constitución Nacional? Que no se puede, porque está prohibido, el ingreso de residuos peligrosos. Ahora, ¿qué es lo que plantean las empresas? No es un residuo, es un subproducto. Porque en realidad hay una actividad productiva posterior que agarra todo eso, lo muele, hace o bloques o molido lo embolsa y lo vende como producto. La empresa de allá lo vende como producto. Ahora, toda la discusión de si eso es un residuo o eso no es un residuo nos lleva horas del día. Debería estar definido. Pero bueno, vuelvo a esto, no me quiero extender. Los desechos como sustancias u objetos de cuya eliminación se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto por la legislación nacional. Hasta acá estamos de acuerdo, es más o menos lo mismo que nosotros decimos de los residuos peligrosos, pero acá viene el mambo. Mire, los desechos que pertenecen a cualquiera de las categorías enumeradas en el anexo 1, recuerden, veo acá hay un montón de personas que dan clase de Derecho Ambiental, así que piensen cuando dan la 24, ¿no? Enumeradas en el anexo 1. Hasta ahí es igual que en Argentina. Pero acá es donde cambia, porque dice, a menos que no contengan ninguna de las características descritas en el anexo 3. En este caso, en la 24051 es el anexo 2, pero es el mismo anexo, el anexo de las categorías de peligrosidad, las características de peligrosidad. Ahora, fíjense, en Argentina, lo que dice la 24051 es que va a considerarse desecho peligroso los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el anexo 1, dice, o que tengan alguna característica del otro anexo. Entonces, como esa oración, esa adversativa, implica que o bien tiene las dos cosas, o con solo tener una, alcanza para meterlo dentro de peligrosos. Es decir, la ley argentina es mucho más restrictiva, mucho más protectiva que el Convenio de Basilea en cuanto a la definición de qué es peligroso y qué no lo es. Así que eso me parece que es algo destacable y por eso lo había puesto. En el anexo 2 de la Convención se habla de algo muy interesante, que son desechos que requieren una consideración especial. Y acá yo quería hacer poner una pequeña baza respecto de los residuos de plástico. Porque el plástico en sí, y de por sí, no, salvo que sea un plástico que tenga elementos para considerarlo peligroso, no es un residuo peligroso. Sin embargo, hubo muchos problemas internacionales con el tránsito interjurisdiccional. Por lo tanto, fíjense que se incorpora los residuos plásticos como uno de aquellos desechos que tienen que tener un tratamiento determinado, particular y especial. No como, por ejemplo, el papel y el cartón, que tampoco son residuos peligrosos, pero no están dentro de este anexo 2. Así que eso es interesante. Me gustó para resaltarlo. ¿Por qué? Porque este año nosotros participamos en todas unas negociaciones muy intensas, donde también estuvo Cancillería, obviamente, para el tema de generar un nuevo convenio respecto de la basura marina, o de la basura marina plástica, imponiendo obligaciones a los estados ribereños, obviamente, porque, a ver, la basura marina plástica no se genera en el mar, en general, ¿no? Es la generada en el continente, o en las islas, o en donde fuere, y que, por una mala gestión, eso va directamente al mar, y que se forman esos grandes islotes de plástico que son un problema, pero es el menor de los problemas, porque los microplásticos que
desprende eso, generan una situación muy, muy compleja para la salud y para el ambiente. Piensen que los peces que comen eso, después se los come uno, ¿no? Así que bueno, eso un poco con Basilea. Acá, bueno, también no quiero insistir mucho con esto para que no se haga tan largo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como obligaciones? Dentro de las obligaciones tenemos el intercambio de información, el consentimiento escrito de aceptación previo a la exportación de residuos peligrosos. Volvía. Reducción en la generación de desechos peligrosos y garantizar su manejo ambiental. Lo que yo les decía antes, lo del consentimiento escrito, es muy importante porque cuando algún por ejemplo, generador que está en el país quiere exportar algo que se identifica como residuo peligroso, nosotros no lo podemos autorizar porque sí. Tiene que contar con el consentimiento escrito del país receptor, pero no solo del país receptor, y ese es el trabajo que hace esa unidad de movimientos transfronterizos que les contaba antes, sino de todos los países de tránsito. De todos los países de tránsito. Eso a veces lleva mucho tiempo, pero es algo en lo que Argentina está obligado por la Convención de Basilea, y también es un resguardo para Argentina. Porque imagínense el río Paraná, por ejemplo, algo que quiera salir de Paraguay y es un residuo peligroso. Si va a salir por el río Paraná, nosotros debemos, y de hecho lo hacemos, impedir ese tránsito. Porque el río Paraná forma parte del Estado argentino. Entonces, sería un ingreso al país de un residuo peligroso proveniente de otro estado. Eso está en Argentina prohibido. Previsiones de tráfico ilícito, cooperación técnica, y acá hay unas enmiendas que se han firmado, les contaba recién lo de plástico, y una enmienda que prohibió también derivar a los países en desarrollo los residuos que ya no querían recibir algunos países centrales. ¿En qué se está trabajando con el tema de Basilea? Se está trabajando en las enmiendas a los anexos del convenio. Todo esto que yo les digo se está trabajando, nosotros, la Dirección Nacional, tiene gente trabajando en esto, en cada uno de los grupos de trabajo. Eso es muy interesante. La inclusión de los RAEs en el anexo 2. El anexo 2, recuerdan que es el anexo de residuos que tienen que tener un tratamiento especial. Los RAEs, si uno los analiza desde el punto de vista de la composición, le va a encontrar materiales que podrían, en la legislación argentina, ser considerados residuos peligrosos. Ahora bien, si los RAEs no ingresan ahí, es un problemón cuando en Argentina hay algún problema con estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que, por ejemplo, hace un año atrás, nosotros tuvimos una situación de Uruguay, o gente de Uruguay le donaba a gente de Bolivia un cargamento de computadoras en desuso para que los institutos técnicos en Bolivia puedan trabajar y puedan armar versos. En realidad lo que eran residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no estaban identificados, no estaban embalados, era todo a granel, y eso nosotros rechazamos el paso por Argentina. Eventualmente, si querían, que lo mandaran por Brasil, por Perú, por donde quieran, pero por Argentina no, porque para nosotros incumplía Basilea. Bien. La implementación de la enmienda de plásticos, estamos en etapa de implementación. El trabajo del partenariado de plástico, que es lo que les contaba hace un rato. Límites y umbrales para los residuos contaminados con los COPS. Evaluación del marco estratégico del convenio y desarrollo de guías técnicas. Nosotros, de hecho, hay incluso gente de la coordinación de peligrosos que está trabajando, por ejemplo, en las guías técnicas de relleno de seguridad, o en las guías técnicas de los estudios que deben presentar aquellos que incineren residuos peligrosos. Todo eso se trabaja a nivel internacional como guía técnica, y después a nivel nacional puede o no ser receptado como normativa interna.
sepan que muchas de las cosas que se trabajan en el convenio de Basilea, si no es específicamente receptado como guías técnicas, es porque ya está incorporado a la 24051. Entonces sepan eso también, porque es algo interesante. Bueno, esto no lo voy a decir porque me estoy yendo mucho en el tiempo, pero cómo funciona, lo voy a decir rapidito, cómo funciona un procedimiento para el control de un movimiento transfronterizo de mercadería. La unidad de movimientos transfronterizos lo que hace es verificar todo lo que tiene que ver con la documentación de Argentina hacia afuera, de Argentina hacia el exterior. La coordinación de residuos peligrosos hace la caracterización del residuo para saber si es peligroso o no es peligroso. Si es una importación y se determina que es peligroso, se le prohíbe el ingreso. Si es una importación y se determina que no es peligroso, se verifica si es un residuo o no es un residuo. Si es un residuo, le requerimos nosotros que tenga un proceso de valorización previa, que no venga a granel. Y ese es un concepto que desarrollamos el año pasado, y quedó firme ese concepto, y es un concepto que a mí me gustó mucho, porque más allá de que participamos en el desarrollo de eso, que es el de residuo no peligroso valorizado. Parece que directamente explica de qué se trata, ¿no? Residuo no peligroso valorizado, no residuo no peligroso. No me alcanza con que sea no peligroso. Tiene que tener un proceso de valorización. Bien. Y la unidad de productos químicos verifica si no está incorporado todo lo que contiene esto que viene al país, si está o no incorporado en alguna de las prohibiciones de los convenios internacionales que nosotros tenemos, ya no solo Basilea, ¿sí? En alguno de los otros. Bien. Vamos a la siguiente. Obvio, el artículo 41 de la Constitución Nacional nos recuerda que no podemos ni debemos autorizar la importación de residuos peligrosos. Para la exportación de peligrosos, tienen que cumplir con una instancia nacional y una instancia internacional. Y como yo les decía, en instancia nacional, coordinación de residuos peligrosos, instancia internacional, la unidad de movimientos transfronterizos, y después me llega a mí, actualmente, me llega a quien está a cargo de la dirección, y eso se gira hacia los sectores de decisión. Subsecretaría lo envía a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. ¿Por qué? Porque lo que se va a emitir es un acto administrativo que tiene que tener el dictamen jurídico para ser válido. Entonces, bueno, Subsecretaría lo gira a jurídicos, y jurídicos, una vez que está de acuerdo con el texto y todo del proyecto de resolución, se le pasa al secretario y el secretario lo firma. La instancia internacional es lo que yo les decía antes. Primero, nosotros le vamos a otorgar una autorización de exportación, pero para otorgarla, el señor tiene que tener acreditado dónde va ese residuo, acreditado que tiene todas las autorizaciones de los países de tránsito, y autorizado que tiene las autorizaciones del país receptor. Entonces, con todo eso, nosotros podemos válidamente hacer esa autorización para la exportación. Bueno, esta es una etapa interesantísima de la exportación de residuos. Yo creo que no voy a dar los otros convenios porque es un montón, pero una etapa importantísima de la exportación de residuos, que es la etapa de la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Alguien quiere exportar un residuo peligroso, en este caso lo que ven ahí es un contenedor que tiene un transformador que con tubo PCB, y ¿quiénes participan? Participan prefectura, porque esto se hace en el puerto. En realidad la consolidación no es que se hace en el puerto, sino que los contenedores son contenedores marítimos avalados por la normativa internacional. Se llevan los contenedores se llevan hasta donde están las oficinas del generador, y entonces, cuando están los contenedores ahí,
el exportador lo que tiene que hacer es consolidarlo, hacer la consolidación, pero no lo puede hacer él solo, tiene que tener la autorización y la verificación in situ del Ministerio de Ambiente y también de la aduana. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para ver que si dice que sale PCB, que salga PCB. Si dice que sale mercurio, que salga mercurio. Muchas veces está ese mito de que cuando se establece que de una mina sale mercurio, que es un residuo, si sale con algún contenido de un material, de un metal de los principales, oro, ponele, por supuesto que el mercurio es más barato que el oro, y entonces estaría sacando oro sin que pase y sin que pague los impuestos acá. Para evitar eso se revisa todo. Y lo revisa la prefectura, la aduana y el Ministerio de Ambiente. Se establece esto amarillo que ven ahí ustedes, es un precinto que está numerado, y entonces en la oficina, en el lugar donde está el generador, por ejemplo en la mina en San Juan, se cierra todo y se precinta. Eso llega al puerto, donde va a salir el barco. Si el precinto tiene algún desperfecto o algo, eso hay una actividad delictual. Ahora, si el precinto llega bien, lo lógico a pensar es que esto no fue modificado. Por lo tanto, aquello que verificó el Ministerio de Ambiente, Prefectura y Aduana, que se incorporó a este contenedor naval, es lo mismo que tiene el contenedor naval. Por lo tanto, se autoriza la exportación, que eso lo hace Aduana, se carga el barco y adiós mi residuo. A ver. No, puse un poquito del chat para ver si decían algo. Bueno, este es otro de los convenios, pero no me quiero detener en Estocolmo. Vamos a Minamata, y es lo último que vamos a decir. Recién hablé de mercurio. Y entonces, vamos a hablar del convenio de Minamata sobre el mercurio. El convenio de Minamata sobre el mercurio, lo que Argentina se ha comprometido, entre otras cosas, es, aquí lo tenemos, disposiciones en objetivo reducir las emisiones y liberaciones antropogénicas a fin de proteger la salud y el ambiente, pero prohibir la extracción primaria de mercurio, identificar stocks y fuentes de suministro, control de importaciones y exportaciones de mercurio, la prohibición de la producción y comercio internacional de productos con mercurio. Bueno, hay un montón de cosas, no quiero leer porque es aburrido para todos, incluso para mí. Pero es muy importante el tema de Minamata, porque lo que ha hecho es, este convenio, lo que ha hecho es poner una lupa sobre un metal que cuando yo era chico era algo hasta lindo, si vos querés. Siempre contamos lo mismo, se rompía un termómetro con mercurio y jugábamos con la bolita que quedaba en el piso. Eso es un problemón. Bueno, obviamente que lo que pasó en Minamata, Japón, no fue eso, sino que hubo una actividad industrial que de manera desaprensiva, durante muchísimos años, volcó sus residuos de mercurio en el mar, y bueno, toda esa ciudad quedó con la gente muy perjudicada en su salud por el tema del mercurio. ¿En qué se está negociando y trabajando en este momento? En este momento se está trabajando en nuevos productos para ser incluidos en el convenio. Ustedes saben que hace mucho tiempo en Argentina, mucho tiempo, digo 10 años, 11, supongo, un poco más, se prohibió la utilización de los termómetros con mercurio. Pero, hay en los centros asistenciales y algunas actividades requieren determinados elementos, instrumentos que tienen que tener una enorme precisión
para esos elementos y para esos instrumentos sí se permite todavía la utilización del mercurio. Paradójicamente, en nuestro país, digo paradójicamente por lo que uno suele escuchar sistemáticamente en los medios, ¿no? Argentina tiene uno de los productores y exportadores de este tipo de instrumentos. Por lo tanto, imagínense el procedimiento de calibración y todo eso, bueno, se requiere el mercurio para eso. Se requiere también para otras cosas que no viene al caso, pero sí también, en el caso de ciertas y determinadas vacunas, hay un agregado que se le pone que tiene que ver también con el mercurio, es un derivado del mercurio que se llama timerosal, y el timerosal, en Argentina, también hay una fábrica que lo produce. No sé si está bien dicho produce, sintetiza, la verdad, honestamente, soy abogado, me cubro con eso, no lo sé. Pero en Argentina hay también una empresa que hace eso y lo vende al mundo. Y lo vende al mundo. Ustedes dirán, bueno, pero si están esas empresas, si no se puede importar mercurio, bueno, ¿cómo se hace? Y bueno, muchachos, no se puede importar mercurio, pero hay minería en Argentina que entre lo que saca de la tierra, ustedes saben que cuando se saca oro, con el oro viene mercurio, no es que se le pone mercurio al oro para separarlo, sino que con el oro viene mercurio, entonces hay mucho mercurio que las mineras de oro, en el caso de Argentina, lo exportan por una cuestión de normas internas de seguridad. Pero es algo para tener en cuenta. Por eso se sigue trabajando estos temas, se sigue trabajando el tema del convenio de Minamata para profundizar todo lo que tiene que ver con el tema de la no afectación del mercurio a la salud humana y del planeta. Bueno, el convenio de Rotterdam, yo lo que les podría contar sobre plaguicidas, productos químicos, plaguicidas, nosotros tenemos algunos productos que están prohibidos por el convenio de Rotterdam. Esos productos que son sustancias, todos tienen nombres complejos, me acuerdo de uno que no está prohibido, pero que nosotros vamos a pedir la prohibición, que se llama clorpirifos, por ejemplo, no sé si muchos lo escucharon, pero más allá de que lo hayan o no escuchado, seguramente muchos, cuando eran más chicos, lo utilizaron, porque estaba en los insecticidas, muchas veces. Bien. Esto es interesante del convenio de Rotterdam, porque es cómo hacer para que una sustancia sea prohibida en su comercio internacional. Para poder hacer eso tiene que haber medidas reglamentarias firmes, es decir, una resolución que lo prohíba, una ley que prohíba esa sustancia, pero no solo en un país. Tiene que ser al menos en 2 países, pero además de ser en 2 países, tiene que ser en 2 países de distintos continentes. O sea, no puede ser en Argentina y en Uruguay. Eventualmente podría ser en Argentina y Sudáfrica, en Argentina y Hungría. Argentina y Uruguay no. Pero además de eso, hay que hacer todos unos estudios, que son los que están acá en la columna derecha. Hay que hacer unos estudios que implican análisis de riesgo de la sustancia. No es que se puede prohibir porque tiene mala prensa. Hay que hacer análisis de riesgo de la sustancia. Habiendo hecho esos análisis de riesgo de la sustancia y habiéndose pedido a la Secretaría del Convenio de Rotterdam por 2 países de distintos continentes que hayan hecho la medida reglamentaria firme, lo que pasa es que todo ese estudio pasa con el comité de expertos. El comité de expertos, donde también participa nuestra dirección nacional, el comité de expertos
hace el análisis de toda la documentación presentada y, bueno, las respuestas son las de siempre. O bien, se autoriza, se acompaña el pedido y se le gira al Pleno para que el Pleno tome la decisión de incluirlo en el anexo 3 de productos prohibidos o sustancias prohibidas, o bien recomienda que se hagan más estudios, porque puede ser que los estudios que se están haciendo no son suficientes como para determinar si eso es o no una sustancia que debe ser prohibida. Eso me pareció interesante de el convenio de Rotterdam porque no pasa desapercibido que hay diversidad de formulación de política pública ambiental en países centrales a países que no tienen, por ejemplo, espalda económica como para afrontar un cambio de tecnología de producción. Por último, vamos a mencionar lo siguiente. ¿Sobre qué trabajamos ya ahora internamente nosotros, ¿no? La internalización de las obligaciones que se generan en los convenios mediante normativa nacional. Entonces, si hay algo que se prohíbe en Minamata, nosotros tenemos que buscar la forma de que eso quede reflejado en la normativa interna nacional. Probablemente esté en algunos casos, pero en otros no. Entonces, frente a esa situación, por ejemplo, en este año hemos sacado una resolución, no me acuerdo el número, creo que 268, pero no lo recuerdo exactamente, que es la que recepta todo lo que tenía Minamata que no estaba en la normativa nuestra. La ratificación es el primer paso para la implementación. Es verdad, nosotros, si hay un convenio o una reunión ministerial que saca un documento y Argentina lo ratifica, o sea, si lo firma no pasa nada, porque lo firma tiene que venir al Congreso, pero una vez que el Congreso ratificó, ya vos quedás obligado, porque ya quedás obligado a que entre en vigencia con la cantidad de ratificaciones que se sucedan. Por lo tanto, una vez que se ratificó, lo que tiene que hacer el país, y lo que hacemos nosotros, es empezar a pensar en la implementación. O sea, no esperar que se ratifique por todo el mundo para implementar, sino empezar a trabajar en la implementación. El desafío en un país federal, por supuesto. Miren, piensen en el tema mercurio. El otro día, esta semana la semana pasada, tuvimos una discusión respecto de las amalgamas dentales y que tienen mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Si se hace un cambio drástico por ejemplo, de prohibición, si se prohíbe directamente y se hace un cambio drástico, sí, probablemente los centros odontológicos de Capital, de La Plata, de Rosario, Mendoza, Córdoba, yo lo podrían hacer. Ahora, en el interior del interior, como decía Piñón Fijo, eso va a llegar más tarde. Entonces, un país federal tiene que tener en cuenta esas diversas realidades. Y ahí, nosotros con la 675 tenemos una llave enorme con el principio de progresividad. Yo creo que hay que trabajar mucho el concepto de principio de progresividad pensándolo como una herramienta de planificación estratégica, ¿no? Me parece que es interesante. Los convenios son dinámicos y evolucionan. Ustedes vieron todo lo que yo les decía, que se sigue trabajando con Basilea, que se sigue trabajando con Minamata. Es importante. La sinergia entre los convenios, una cosa que se sugiere para un convenio, suele pasar que los otros lo toman o toman medidas similares. De hecho, este año se hizo la COP, se hizo una COP de Rotterdam, Estocolmo Rotterdam, Estocolmo y Basilea, las tres juntas. Entonces, era obvio que muchas de las cosas que se tomaban en uno iba a ser tomada en otro. Esas COP desde el año 2020 se hacen mediante el procedimiento a distancia, ¿no? Mediante el procedimiento
virtual. A partir del año que viene volverán a ser presenciales, pero estos 2 años fueron así. Las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este es un principio que Argentina lleva muy fuertemente adelante, y es decir, todos tenemos la misma obligación, pero no todos tenemos las mismas capacidades para cumplir con esa obligación. Entonces, las responsabilidades comunes pero diferenciadas son muy importantes, y es muy importante que cualquier negociador que haga las cosas por Argentina tenga en cuenta esto para evitarse y evitarnos un problema cuando tengamos que ir a la implementación. ¿Sí? Y la importancia de los acuerdos y las iniciativas globales que sean no vinculantes. Por ejemplo, la otra vez estuvimos en una reunión, como les decía, de preparación para proponerle al Pleno que se haga una primera reunión para hacer una nueva convención sobre el tema de la basura plástica marina. Obviamente no era vinculante lo que se contestara ahí, sin embargo, hay que estar muy atento de no comprometer al país en situaciones que no permitan que el país esté en condiciones técnicas o económicas de afrontar. En ese caso puntualmente, Argentina tenía 2 opciones. 3. Tenía la opción de no acompañar nada, de acompañar el pedido de que se haga que comiencen las negociaciones, y acompañar ese pedido más acompañar el documento que surgió de esa reunión. ¿Qué pasaba? En el documento que surgió de esa reunión no nos aceptaron este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, Argentina se paró firme junto con otros países, Brasil, Estados Unidos, y no se aceptó acompañar el documento, pero sí se aceptó acompañar la petición de que se haga una reunión específica para empezar a negociar un nuevo convenio. Bueno, la que todos estaban esperando. Yo les quiero agradecer a todos, voy a dejar de compartir en este momento, y quiero agradecerles a todos la paciencia, la participación. Ojalá no haya sido demasiado aburrido todo, perdón, pero son temas complejos, son temas que hay que darle una mirada integral, una mirada que no es solo de abogados, es una mirada en donde todos además tenemos que entender que en algo otro sabe más, y ese algo en lo que otro sabe más nos tiene que beneficiar a nosotros, eso que sabe más, y permitirnos aprender con el otro, permitirnos aprender con el otro. Muchas veces nos cuesta, a todos, pero bueno, estamos trabajando muy fuerte en estos temas, y estamos trabajando muy fuerte con el equipo de trabajo, que, como les decía, ahí veo que se conectó más gente del equipo de trabajo, Virginia, así que veo que hay más gente conectada. Veo que hay también, debo decirlo, porque me volvieron loco por Telegram, están también conectadas personas, amigos, que son de la radio donde yo hacía mi programa. Por lo tanto, debo decirlo porque si no me van a torturar el resto de la semana. Así que no, les agradezco a ellos porque son gente muy, muy buena y muy interesante. Así que bueno, nada, por mi parte es lo que tenía para contarles, y me parece que profundizar más no vale demasiado la pena. Sí, los invito a que mediante hay un correo electrónico que se llama sustancias, lo quise decir de memoria, lo voy a poner, sí, sustanciasquímicas@ambiente.gov.ar, ¿sí? sustanciasquímicas@ambiente.gov.ar. Yo lo voy a poner acá en el chat, ¿sí? En ese
en ese mail ustedes pueden hacer todas las consultas que quieran, que necesiten. Ahí ustedes consulten, que se los va a contestar todo el tiempo. Así que, bueno, nada, quedo dispuesto para contestar las preguntas si es que Oscar, Oscar, escucho. ¿escuchás? Bueno, muy bien, te agradecemos muchísimo tu explicación, porque la verdad que es muy útil conocer cómo se manejan estas cuestiones y cuál es la política que se aplica, y la suerte de tener a un conocido amigo que sabemos de tu responsabilidad permanente, que se esté ocupando en estas cuestiones, que sea capaz de convocar a tus compañeros de trabajo y también a los académicos y periodistas amigos tuyos. ¿Hay algún momento para preguntas? Yo creo que ahí está la doctora escribana Kranisfeld, que quería hacer una pregunta vinculada a la recepción de los residuos peligrosos en otras jurisdicciones para ser tratados. A ver, doctora Kranisfeld, ¿puedes hacerlo? ¿O te lo hizo, te lo escribió? A ver, me fijo. Se escribió en... Me fijo, voy viendo para arriba. Sí, también invitamos a otras personas que puedan hacer preguntas. Ah, bueno, pero la pregunta, entiendo la pregunta, la voy a contestar. No le voy a sacar. No le podés sacar el cuerpo. No, digo, digamos, la pregunta es: ¿cómo se resuelven las prohibiciones provinciales para el ingreso de residuos peligrosos para ser tratados en otras jurisdicciones? La respuesta es que no hay nada que resolver. La provincia es soberana y decidió que no entrara residuo de otra jurisdicción, por lo tanto no entra. Ahora, nosotros, hay otras provincias que sí permiten el ingreso. Entonces, como esas otras provincias permiten el ingreso, es lo que ocurre. Hay a mí me gusta decirlo así, es horrible autocitarse, pero la verdad que no, soy la persona a la que más conozco. Entonces, y me gusta decir que hay una ficción jurídica que es ficción, pero también es jurídica. Y es que un residuo de la ciudad de Buenos Aires para ir a Santa Fe va por ruta nacional. Entonces va por la Panamericana, y todos nosotros creemos que el señor que va en el camión no baja a cargar gasoil, no baja al baño, no baja a comer, pero bueno, va por Panamericana. La otra ficción jurídica, también ficción y también jurídica, es que hay algo que se resolvió hace muchísimos años en provincia de Buenos Aires, separando la cuestión de toxicidad de la 11720, dejándolo en la 11720 y sacándolo de la 11347. ¿Qué quiero decir con esto? Los residuos patogénicos, regulados por la 11347 y regulados por la 154 de ciudad, que es el nudo del problema, porque la ciudad de Buenos Aires lleva todos sus residuos patogénicos a provincia de Buenos Aires. De hecho, el 80-90% van a Valentina Alsina, en Lanús. ¿Sí? Bien. Como la Constitución dice tóxicos o radiactivos, el artículo 28 dice la prohibición, ¿no?, que se puede prohibir el ingreso de residuos tóxicos y radiactivos, resulta que la 11347 no define toxicidad, pero sí la 11720. Entonces, la 11720, que sí define toxicidad, son los residuos de Y2 en adelante. Y1 está excluido de esa definición de toxicidad, por lo tanto, Y1 puede ingresar a la provincia de Buenos Aires a pesar de la prohibición. Yo diría, no a pesar de la prohibición, lo digo así porque creo que es así, pero técnicamente habría que decir, entran porque no están alcanzados por la prohibición. No sé si fue más barullo, ¿no? ¿Se entendió? A ver si hay otra pregunta. Yo no veo otra pregunta, ¿eh? Estamos buscando. Bueno, invitamos a todos, en lo que sí hay muchas felicitaciones para vos. Bueno, por la muchas actividad gracias. también. Bueno,
Seguimos invitando a quien quiera hacer alguna pregunta, alguna acotación sobre lo que manifestó en esta presentación. Veo que estás muy acompañado por equipo de trabajo, que también te puede Una maravilla. ayudar a cerrar este día tan lindo. Por supuesto. Bueno, le voy a dar la palabra, si está Silvia Coria, como secretaria general del instituto, para que diga algunas palabras hacia el cierre, porque estamos terminando este año con las actividades. Igualmente estamos siempre en comunicación, la gente del instituto, permanentemente pensando en proyectos, en reuniones, en mejorar nuestras prestaciones y fundamentalmente en incrementar nuestra amistad en base a nuestra pasión por esta materia y por estos problemas. También me ha hecho llegar un mensaje la presidencia del Colegio Público, que también estuvo muy satisfecha porque tocamos este año algunos temas que son reales, que están en los diarios de todos los días, que han sido una gran preocupación y que son una gran preocupación, como los incendios forestales, que ha llegado a que todo el mundo se preocupe, obviamente, porque ha afectado directamente a poblaciones. Y también el tema de la hidrovía, la falta de agua del río Paraná, bueno, un montón de temas más allá del campo así general y preocupante del cambio climático, la crisis climática, el tema de la diversidad biológica. Nos hemos olvidado un poquito de ese tema, teniendo en cuenta que hace poco tiempo hubo una COP15 en China, donde se trató todo este tema de la diversidad biológica y todo lo importante que tiene que ver con los medicamentos, ¿no? Donde 4.000 millones de personas en este planeta dependen, para su salud, dependemos de productos que tienen que ver con la naturaleza en forma directa. Y ese tema, algunas veces cuando hablamos de cambio climático, es como que lo dejamos conectado, pero no lo resaltamos. En eso vamos a trabajar también. ¿Qué te parece, Oscar, a vos este tema? Porque como profesor universitario también te desvivís por este tema, me parece. Lo hemos hablado. A mí me gusta mucho el tema y me permito presentarte a la doctora Charrier, que forma parte de la casa y que es una... Ha dado clases en nuestra carrera, doctora Charrier. Iti, ¿cómo te va? La conocemos. Es una entusiasta y muy estudiosa del tema. Así que probablemente si en algún momento tenés que plantear algo así, me gustaría que seguramente lo vamos a plantear en el marco de actividades del organizar. instituto. Y aparte, Oscar, quiero decirles a todos que saben cómo actuamos nosotros, estamos permanentemente tratando de hacer relaciones interinstitucionales con las universidades, con distintas universidades públicas y privadas, también con universidades, facultades de Derecho y centros de estudio de España. Acabamos de tener un buen convenio con el Instituto de Investigaciones Ortega y Gasset, que está adscrito a la Complutense de Madrid. Hay una gran cantidad de cosas en este mundo virtual, que con la tecnología nos hemos acercado muchísimo. Hay muchas más también con el IPAC, que es nuestra asociación de investigadores para el delito ambiental y climático, que dirige el doctor Asturias, que creo que nos está acompañando, y al cual hemos invitado a sumarse. Así que todo suma, y te agradecemos a vos, porque desde la academia y también desde la gestión estamos aprendiendo mucho. En realidad, el que no está en la gestión no se imagina exactamente todo lo que pasa ahí y las dificultades que hay que vencer, con tanta reglamentación, con tanta normativa, que la verdad que algunas veces decimos, pero esto que es burocracia. Pero claro, cuando vemos y conocemos a los intérpretes, a los que hacen gestión, confiamos, porque si vamos a perdernos en la maraña de reglamentaciones y de convenciones y de acuerdos y no sé cuánto, nos mareamos, la verdad nos mareamos. Por eso también esta materia tiene tantas especificidades y tantos ámbitos de conocimiento, que se conectan, no lo confundamos. Entonces, nadie puede decir que es experto en todos estos aspectos del conocimiento y de la gestión en una materia tan extendida. Así que me permito hacer estas últimas reflexiones, sé que me acompañan todos los amigos, y bueno, te voy a ceder de nuevo la palabra, si no me siento muy solo, Oscar. Bueno, no, yo te agradezco a vos, Dino, le agradezco a todos. Cuando vos hablabas de normativa y de la cantidad y la proliferación normativa,
yo miraba las caras de Marisol y de Virginia, que está aquí presente también. Y decían sí. Es un tema, claro, es un tema que nosotros hablamos mucho. De hecho, solo para que sepan esto, hasta diciembre del año 2020, para calcular la tasa anual de residuos peligrosos, había que consultar 5 resoluciones diferentes. Ustedes dirán, bueno, pero hicieron otras. Sí, claro, pero anulamos las otras 5. O sea, derogamos las otras 5. Entonces, hicimos una, pero ahora ya para calcular la tasa se mira una. ¿Sí? Entonces, esa proliferación de reparamos este articulito, pero dejamos el total, después sacamos esto, después ponemos el otro, hacía que había que revisar 5 resoluciones. Y era una locura, una locura. Y esa dispersión normativa la vivimos todos, yo creo que en todas las disciplinas, pero en la disciplina ambiental se nota mucho. Se nota mucho, muchas veces. Sumado a la característica de país federal, es imposible. Yo que, por ejemplo, me dedico hace mucho a residuos domiciliarios. ¿Cómo haces? Porque encima tenés, solo para la provincia de Buenos Aires, la 25916, la 13592 y 135 municipios que dictan su propia normativa. No, es imposible que vos puedas abarcar el todo. Ahí le estábamos haciendo el aguante que ya llegó Silvia, mira. Perdón, me están hablando, me están comunicando que ya termina el tiempo nuestro con el Zoom y demás, así que vamos a tener que cerrar esta reunión que para nosotros no termina nunca. Así que vamos a seguir hablando por teléfono, nos vamos a seguir hablando, pero lamentablemente acá tenemos que cerrar. Yo quiero agradecerles a todos e invitarlos a que participen activamente, los que puedan participar en actividades del colegio. Además, el colegio está haciendo esta actividad extendida, reuniones académicas abiertas, así que es una cosa que celebramos muchísimo y agradecemos. Así que te agradecemos, y yo le diría que vamos a dar un aplauso a Oscar por su ímpetu, por sus conocimientos y por todo lo bueno que es como persona, que se entrega totalmente. Y gracias a todos ustedes. De mi parte los saludo y lo voy a aplaudir a Oscar. Bueno, muchas gracias por todo y hasta cualquier momento. Gracias.